Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy un contenido sumamente interesante, conociendo como siempre el contexto internacional y analizando las noticias más importantes a nivel internacional. Por eso nos vamos a enfocar en que ustedes puedan llevar a sus hogares un contenido de primera calidad. Así que lo dejamos con el contenido del día de hoy. El análisis con José Luis Morillo Frías. En el día de hoy traemos un análisis sumamente interesante y obligado, sobre todo en estos tiempos de tanta convulsión en América Latina. Nos referimos a un sueño inconcluso. La OEA, la Organización de Estados Americanos, cuando nace en su primer momento en el 1948, buscaba establecer un mecanismo idóneo para la paz, para el desarrollo, y con el compromiso de que esto pudiera permitir a los países de América, sobre todo estas naciones que apenas empezaban a independizarse, que tuvieran la oportunidad de un espacio que fuera mediador, que garantizara la coordinación de ideas para lograr empujar el desarrollo que necesitaban. La realidad de todo esto es que dentro de los principios establecidos, fundamentados para empujar esa nueva organización americana, se pretendía que se avanzara con la paz, que pudiera también establecer mecanismos de seguridad, que además de esto se pudiera consolidar la democracia en cada uno de estos países y que sobre todo se preservaran los derechos humanos. Estos recogen los principios elementales de esta organización que todos conocemos en algunos aspectos de una forma no muy positiva por los fenómenos que fueron apoyando durante décadas. Estamos hablando de los grandes golpes de Estado que se generaron en toda América Latina y que trajeron mucha sangre, mucho sufrimiento y dolor a todos los pueblos de nuestra América. Nosotros podemos citar varios momentos difíciles que vivió América, que fueron bautizados y que fueron premiados, si así se quiere decir, por esta Organización de Estados Americanos. Cuando hablamos de que estaban premiados, nos referimos a que muchos de estos espacios pudieron haber sido criticados o condenados, y sin embargo la OEA no hizo ningún tipo de comentario para ese momento en la historia de América. Nos referimos a todos los acontecimientos que se generaron a partir de los años 50. Podemos recordar y citar en el 54 lo que fue el golpe de Estado en Guatemala, que sacó del poder a Jacobo Arbenz, un presidente democrático elegido por el pueblo guatemalteco y que trajo consigo una dictadura sangrienta militar que generó miles de personas desaparecidas y muchas personas que murieron fruto de esta dictadura. Luego, posteriormente, podemos seguir citando otros casos, lo que pasó en el Cono Sur en los años 70, con el golpe de Estado que le dieran a Salvador Allende en el 73, que trajo la dictadura de Pinochet, que desaparecieron más de 40.000 personas y miles de personas que fallecieron durante esta dictadura, que todavía hasta el día de hoy se sigue revisando la posibilidad de todos los seres humanos que sufrieron víctimas de esta dictadura. El 1964 fue también un año importante para Brasil, donde un importante presidente sale del poder y entre ellos un gran intelectual que todos conoceremos, como el caso de Paulo Freire, que tuvo que irse exiliado a Chile, fruto de esa dictadura militar que duró hasta los años 80. República Dominicana no está ausente de estas situaciones que también vivió y que en el año 1963 el profesor Juan Bosch sufrió un golpe de Estado que lo sacara del poder y que trajo un gobierno militar, un triunvirato que generó un derramamiento de sangre en la República Dominicana, que todos recordamos hasta el día de hoy, lo que fue la Guerra Civil del año 1965, que justificó la OEA una intervención de 28.000 marines que tocaron suelo dominicano, agravó y maltrató la patria de Duarte. Fruto de este proceso, República Dominicana
vio la caída de uno de los gobiernos democráticos más notables y transformador para la realidad social de los dominicanos. A partir de ahí empezó toda una cadena de muertes que todos vamos a recordar a partir de lo que fue el gobierno de Joaquín Balaguer en los 12 años, uno de los gobiernos más sangrientos, a los cuales nunca se recibió un reclamo de la OEA o alguna resolución que comenzara a decir que estaba bueno y que era importante parar la masacre contra los jóvenes dominicanos que todos los días caían a base de esa banda colorada que se desarrolló durante los años de Joaquín Balaguer. Pero esa no es la única realidad. En otros países como Argentina, recordaremos la dictadura del gobierno militar de Varela, que en el 1976 duró hasta el 81, 40.000 personas desaparecidas, más de 30.000 crímenes que todavía al día de hoy no se conocen. Esta es la realidad de una OEA que nunca ha cumplido la misión para la cual fue fundada. Cada uno de estos procesos están ahí en la historia. Han escrito con sangre para toda América Latina situaciones que al día de hoy todavía no se han podido regularizar ni se han tomado las sanciones del lugar. Muchos de estos dictadores murieron en su cama. Es el caso de Alfredo Stroessner, que murió en Brasil a la edad de 93 años, el famoso dictador de Paraguay que duró 35 años en el poder con crímenes de lesa humanidad, y ante eso nunca encontramos una OEA que pudiera responder y obligar a que se cumpliera con unas sanciones fruto de estas situaciones que afectaron la realidad de todos los pueblos de América. En los tiempos recientes podemos recordar lo que fueron los gobiernos de Fujimori en Perú en los años 90, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Otros de los aspectos que podemos citar son las propias situaciones de los gobiernos de ultraderecha que se han dado en los años más recientes. El caso de Bolsonaro en Brasil, todo lo que afectó durante la pandemia, el caso de Macri en Argentina, los golpes y maltrato hecho contra las madres de la Plaza de Mayo, unas grandes defensoras de los derechos humanos. Y no vamos muy lejos para que podamos entender las situaciones que se ha vivido durante lo que fue el hecho increíble y que nunca se había visto en materia diplomática de que una embajada de un país hermano, la de México en Ecuador, fuera invadida por soldados ecuatorianos y que sacaran de allí a un refugiado político, esto violentando todos los parámetros de la diplomacia y generando un conflicto internacional histórico que hasta el día de hoy se ha estado esperando que sea sancionado el gobierno de Noboa en Ecuador. Estas situaciones nos llevan a entender que es importante reformular la visión de la OEA, que es importante que podamos comenzar a trabajar en una verdadera organización que se preocupe por los intereses de los pueblos de América, en una verdadera organización que trabaje para fortalecer la democracia, en una verdadera organización que trate de velar por los derechos humanos, en una organización que procure la paz para todos los pueblos, pero no una paz que esté parcializada por los intereses ideológicos que representen a quien esté al frente de la nación, al frente de la OEA, no por una paz que esté enfocada en los intereses económicos de algunos grupos empresariales que financian a algunos de los que representan la OEA. Nosotros tenemos que apostar a lo que ha sido esa Unión Europea y construir la unión de países americanos basado en el principio de respeto, basado en el compromiso de la hermandad y la solidaridad, basado en que podamos ser una gran nación donde los compromisos e intereses de cada uno de los países de América sirvan para impulsar el desarrollo de los que están más atrás. Que nadie se quede atrás, que sea un compromiso de desarrollo para lograr que los pueblos no tengan que emigrar a otro pueblo sin tener el apoyo y solidaridad de un pueblo hermano, sin que tengamos que utilizar una visa para poder visitar otro pueblo cercano, sin que tengamos que utilizar los recursos naturales solo para servirle a los grandes emporios económicos, que esos recursos naturales sirvan para generar riqueza para todos los pueblos, que la pobreza en América Latina pueda reducirse y que se acabe esa desigualdad social que nos ahoga, que nos hace migrar hacia los países desarrollados, pero lastimosamente países que se han desarrollado con los recursos de los pueblos de América.
Necesitamos transformar a la OEA, como ya lo ha dicho Anne Locke. Necesitamos cambiar la realidad, como ya lo han planteado otros presidentes de América Latina que han criticado la forma de cómo se ha manejado la OEA. Esta es una realidad que nos lleva a repensar los procesos que vienen en lo adelante. Esa realidad es la que nos va a llevar a lograr alcanzar el desarrollo de los pueblos de América. El sueño todavía sigue pendiente, ese sueño de Bolívar, de una América unida. Es el momento de que los presidentes de toda nuestra América comiencen a forjarlo por el bien de todos los pueblos de esta gran América. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. De regreso con su programa Conociendo Otras Fronteras. En este momento, en la entrevista central, nos toca la oportunidad de estar con una joven abogada, jueza, pertenece a la Asociación de Mujeres Juezas a nivel internacional, forma parte de la subcomisión del Distrito Nacional, es especialista en temas de trata y tráfico de personas, en género. ¿Qué pudiéramos decir? Tantas cosas de Analí que hoy no terminaríamos de mencionar su hoja de vida. Pero lo más importante de todo eso, que en el día de hoy vamos a estar compartiendo con ella un tema de actualidad y que es muy importante a nivel internacional, porque es un tema que preocupa no solamente a los dominicanos, sino a todo el mundo, y es el tema que está vinculado a la trata y tráfico de personas, específicamente en el caso de género. Analí, bienvenida a tu programa Conociendo Otras Fronteras, y estamos muy contentos con tenerte en el día de hoy.
Muy buenas tardes, José Luis. De verdad que para mí es un honor estar aquí en el día de hoy en este programa, conociendo otras fronteras, un programa que aprovecho la oportunidad para extenderle felicitaciones por llevar un contenido de calidad y educativo a todos los ciudadanos dominicanos y en el exterior también. Muchas gracias. Bueno, Ana, creo que la pregunta obligatoria para que las personas que nos siguen puedan conocer, sobre todo a más profundidad, la diferencia que existe entre trata y tráfico de personas, porque suele ser muy confundido ambos términos y tú como especialista creo que eres la voz para orientarnos cuál es la diferencia que se da en estos dos conceptos. Qué bueno que iniciamos con esta pregunta porque ciertamente hay mucha confusión con los términos trata de personas, tráfico ilícito de personas y trata de blancas, que también es un elemento súper importante. Y vamos a iniciar estableciendo cuáles son los elementos que configuran la trata de personas. El primer elemento que configura la trata de personas es que tiene que existir una acción. ¿Y a qué denominamos acción dentro del tema de trata de personas? Son todas las logísticas y dinámicas que utilizan las estructuras criminales para llevar a cabo el plan y reclutamiento y recepción de personas para una posible explotación. Entonces, también tenemos como segundo elemento un medio, y son los medios que utilizan estas estructuras criminales para llegar a posibles víctimas a través de redes sociales, a través de amenazas, de coerción, también tomando en consideración que se aprovechan muchas veces de las vulnerabilidades que engloban personas de escasos recursos que muchas veces se ven esperanzados en tener un futuro mejor y reciben una oferta totalmente tentadora y estos acceden sin saber que posiblemente estén en manos de una red de trata. Entonces, ¿cuál es el fin, que es el elemento base para que se configure la trata de personas? El fin es la explotación en diferentes modalidades. Está la prostitución ajena, está también la esclavitud en diferentes formas, los trabajos forzosos y también está la explotación para servidumbres y demás. Entonces, llegando al punto neurálgico de la pregunta que me haces, ¿cuál es la gran diferencia que separa la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes? Y es la siguiente. Por ejemplo, en la trata de personas tenemos de que existe quien es el elemento principal y la mercancía es la persona. Mientras que en el tráfico de inmigrantes solamente existe un acuerdo transaccional para movilizar de un país a otro, a un colectivo, a un conglomerado de personas. Otra diferencia latente que existe entre trata y entre el tráfico ilícito de migrantes es que en el caso de trata el delito es sobre la persona porque está circunscrita a explotar a esa persona, a obtener recursos ilimitados, tanto a nivel pecuniario como a nivel de otros bienes. Y en cuanto a la parte del tráfico ilícito, entonces tenemos la observación de que solamente existe muchas veces un acuerdo entre la persona y la red de tráfico para llegar a un destino, a un objetivo que es cruzar una frontera buscando sueños, buscando una mejor vida. Mira, interesante, Ana, lo que tú planteas, porque normalmente la gente tiende mucho a confundir los términos. Cuando siempre hablamos de trata y tráfico de personas, la gente lo ve como un solo concepto. Y bueno, y al tú aclarar esto nos permite entender con mucha precisión que cuando se habla del tráfico es el trasiego de migrantes de un país a otro, y el caso de la trata ya es un tema de explotación que cae en muchas categorías, como he mencionado incluso hasta el tema de esclavitud. Para muchos es el concepto de esclavitud moderna, de cómo a muchas mujeres sobre todo le encierran en espacios de explotación sexual y la condenan a tener que vivir de esa forma, de una manera bastante preocupante. Pero lo interesante de todo esto sería, Ana, es
conocer las causas que generan esto. Para la gente quizás a veces lo ve como algo ya incluso normal en algunos países que estas situaciones se dan con mucha frecuencia, y sobre todo para los países que tenemos una gran población migrante. Pero siempre hay que ir a la raíz del problema, y qué bueno que podamos tener aquí de especialista para que nos pueda decir cuáles son las principales causas que provocan estos dos fenómenos. Bien, respecto de esta pregunta que me haces, es muy importante, antes de contestarte sobre las causas, establecer que es importante saber la diferencia entre trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes. ¿Por qué? Porque son dos tipos o dos flagelos que se tienen que perseguir de maneras distintas. De hecho, tienen condenas diferentes, porque una obviamente va encaminada a una explotación hacia personas y la otra hacia el traslado. Y muchas veces en ese traslado ocurren muchísimas vulneraciones a derechos fundamentales. Y respecto a las causas, traía anteriormente a colación varias causas. Una de ellas es la pobreza. Sabemos que estamos o residimos en un país que está en proceso de desarrollo y que todavía no estamos a la par, y muchas personas sumergidas en la pobreza, con falta de oportunidades, con poca educación, caen en estas redes. Pero también existen otros tipos de causas, y es que la causa también viene respecto de la descomposición moral y de principios y valores que estamos viviendo y sufriendo como sociedad. Y esto es porque a través de las redes sociales hay mucho engaño respecto de qué sería una vida perfecta, respecto de cómo podemos conseguir dinero rápido sin tener que someternos a sacrificios, a estudios, sin tener que ir paso por paso por la vida. Entonces, esa misma descomposición social lleva a muchos jóvenes, a muchas mujeres, a caer en este tipo de trata, que conociendo las debilidades que estamos enfrentando como sociedad, aprovechan para, a través de perfiles engañosos de las redes sociales, enamorar a ciertas mujeres, que es también un método para llegar a víctimas o a posibles víctimas de trata. Y también está el aspecto importante que muchas veces viene cuando hay niños involucrados en la trata. Y es en el caso de una madre soltera que por la cantidad de hijos que tiene 5 niños, y se acerca siempre un familiar o una persona cercana, o estas redes crean una especie de fundaciones ficticias para llegar, que quieren proveer de ayuda a esos niños y llevarlos a otros países y darles mejores condiciones de vida. Usualmente también todo recae siempre en el círculo de la pobreza, en el círculo a veces de la ingenuidad por falta de educación, que no deja ver o no permite que esas personas puedan identificar que están siendo o posiblemente captadas o están siendo posiblemente perfiladas para ser víctimas de trata o para que esa red obviamente los reclute. Mira, creo que hay esas razones que da, me parece que son de las más importantes, y sobre todo para países como nosotros, donde la pobreza es algo que está latente y provoca que muchas personas caigan en estos tráficos internacionales, estas organizaciones que se dedican a este tipo de situaciones. Pero creo que ante todo esto, definitivamente la pregunta obligatoria, Ana, es saber si existe un marco legal internacional que pueda controlar estas grandes organizaciones criminales que se dedican a esto. Uno puede entender que en el país existe un marco legal en ese sentido, pero la pregunta sería, para tú poder combatir algo que no es exclusivamente de un país, sino que tiene ramificaciones en otras naciones, necesariamente debe de existir un marco legal internacional. Y ahí la pregunta sería, si existe, ¿cuál es ese marco legal? ¿Qué organización internacional se encarga de monitorear y darle seguimiento a estos crímenes que son transnacionales, para que los amigos televidentes puedan tener una idea de cómo anda el mundo en estos aspectos
de organización y control de estas situaciones? Bueno, muy puntual tu pregunta, y aprovecho para comentarte de que justamente a nivel mundial todos los países están sumamente preocupados con el aumento y la evolución de las redes criminales que tratan este tipo de flagelo de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y inicio primero porque ahora mismo, después del narcotráfico a nivel internacional, el flagelo o los delitos o los crímenes mejor remunerados ahora mismo son el tráfico ilícito y también la trata de personas, por la facilidad que tienen estas redes criminales de captar personas y de movilizar personas, distinto al narcotráfico, que se movilizan sustancias controladas. Entonces, las Naciones Unidas expresó desde hace más de 20 años la preocupación de la crecida de la nueva esclavitud moderna. Es una nueva, entendíamos que ya la esclavitud se había extinguido, no es así. Ahora estamos ante una nueva modalidad de esclavitud moderna muy difícil de combatir. Y en las Naciones Unidas, a través de la proclamación de la Convención de Palermo, también a través de la Convención para Trata de Personas, también a través de la Convención de la Erradicación para la Prostitución Ajena, y en sí, todo lo que tiene que ver con convenciones que involucren derechos humanos, se tomaron en cuenta para crear lo que llamamos protocolos. Y estos protocolos con países signatarios, por ejemplo como la República Dominicana, se comprometieron a que estos protocolos se iban a convertir en cada jurisdicción o en cada país en una ley. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos la ley 137-03 sobre trata y tráfico ilícito de personas. Y esto crea que es el de Palermo, que es el más emblemático, es una serie de protocolos para que cada país vele y luche porque el flagelo de trata de personas y tráfico ilícito, en vez de ir en aumento, mengue. ¿Qué sucede? Que muchas veces estos países, aparte de que tienen este compromiso también, en el caso del tráfico ilícito de inmigrantes, tenemos la vulnerabilidad de que son personas que no son de este país, que no tienen familia, que no poseen documentos regulares, y que los estados, tomando en consideración el principio de la dignidad humana, que es inherente a todo ser humano, el principio también de igualdad y el principio también de que una persona tenga un libre tránsito regular, tienen un compromiso a carta cabal con esto. Y justamente a veces ahí es que tendemos a bajar los estándares, porque muchas veces la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes tendemos a invisibilizarlo en la sociedad. ¿Y por qué digo que muchas veces pasa desapercibido? Porque las personas entienden que porque una persona sometida a trata de personas o a un tráfico ilícito están dando su consentimiento, todo está bien, y no necesariamente ese consentimiento tenga algún fundamento, porque usualmente estas personas están sesgadas de vulnerabilidad. Como están tan vulnerables, el último de los elementos que se toma en cuenta es si esa persona está de acuerdo o no. Entonces, el ordenamiento jurídico dominicano y todos los países signatarios de la Convención de Palermo tienen este marco internacional que parte como cooperación. O sea, cada país toma en consideración los protocolos de la Convención de Palermo, pero esta convención es adoptada y cada país tiene que colaborarse los unos con los otros, porque como es transnacional, obligatoriamente cada país tiene que tener conocimiento y tiene que tener comunicación con los demás países para poder establecer, mira, me llegaron aquí, por ejemplo, 5 ucranianas al país de manera irregular, la encontramos que estaban siendo víctimas de explotación. Hay un protocolo que establece la Convención de Palermo
donde la República Dominicana tiene que comunicarse con las autoridades de Ucrania para que entonces realizar las gestiones y salvaguardar la dignidad humana de estas personas, salvaguardar su seguridad y su integridad. Porque parte de ser víctima de trata es que tú estás coaccionada y estás amenazada, porque usualmente estas estructuras criminales tienen acceso a tu familia, tienen acceso a tu dirección, y entonces amenazan a esas víctimas con el hecho de que si hablan o sirven de testigo en algún proceso, pueden estar en riesgo la vida de sus familiares en el país de origen. Entonces, fíjate lo importante de que ese marco internacional esté presente y latente en muchos países. Mira, hay dos cosas que se deben de rescatar de todo lo que tú has comentado. La primera, definitivamente estos marcos legales internacionales ya tienen muchos años, más de 20 años, igualmente incluso que el marco legal de la República Dominicana, por lo que nos indica a nosotros que muchos tienen que actualizarse de forma permanente, porque la manera de cómo el crimen internacional ha ido evolucionando, lo ha ido haciendo a la velocidad que va la tecnología. Y ya muchas de estas situaciones se dan incluso por internet, engaños, como señalabas, chantajes, y esto se utilizan otros tipos de mecanismos y tecnología. Entonces, la pregunta que quiero dejar sobre el tintero es si se han ido actualizando esos marcos legales de acuerdo a cómo el crimen ha ido evolucionando. Y el segundo aspecto que rescato de esto que ha señalado es si definitivamente esos acuerdos de cooperación para darle seguimiento a situaciones criminales como estas que implican chantajes, que implican amenazas contra familias que están involucradas en estos procesos, si eso definitivamente se cumple, no vamos a decir que a cabalidad, pero si meramente hay unos cumplimientos que permitan garantizar que estas personas que son víctimas de trata puedan lograr encontrar una protección internacional ante este tipo de abusos y situaciones criminales. Sí, en nuestro país ahora mismo se está cumpliendo a través de la Procuraduría y de la Procuraduría Especializada. Voy a iniciar con la última pregunta. Ese acuerdo de que me comunico y realizo y llevo a cabo el protocolo. Y aquí, por ejemplo, últimamente se han dado unos casos importantes que te los puedo citar. Por ejemplo, el caso de unas colombianas que fueron rescatadas de un negocio que aparentaba ser un salón de belleza, pero que el trasfondo de ese salón de belleza era justamente la explotación de la prostitución ajena. Entonces, estos acuerdos de cooperación sí se cumplen. De que se cumplan a cabalidad o no va a depender muchas veces del país, de los acuerdos que existan, de los acercamientos. Hay países que son más difíciles que otros, pero por ejemplo los mismos países latinoamericanos es más fácil la comunicación y se lleva más certero el protocolo para remitir, y mientras se remiten o se envían esas personas a su país de origen, el Estado Dominicano cumple con el protocolo de llevarlas a casa de acogida, resguardar su integridad física. También establece la Convención de Palermo que el Estado debe proveer incluso ayuda psicológica y mental, porque imagínate, tú no te puedes imaginar qué situaciones de sufrimiento pasa una persona que sin querer está limitada con la comida, sin querer está limitada a que no manda sobre sí mismo ni sobre su cuerpo, que es como una especie de objeto que es utilizado en libre albedrío por una red de criminales que solamente ve a ese ser humano como un signo de peso para explotarlo. Sí, mira, el aspecto me gustaría que pudieras abundar sobre eso, sobre la actualización a nivel tecnológico, que si el marco se ha ido reformulando. Siempre se van reformulando y se van actualizando los protocolos. Por eso, más que convenciones, las Naciones Unidas, conjuntamente con todos los países signatarios de la ONU, se reúnen anualmente
para verificar cómo vamos, cómo va cada país. Si cada país, por ejemplo, había un primer compromiso a partir del 2003, y es que todos los países signatarios tenían que actualizar su ordenamiento jurídico respecto de la ley de trata, y muchos lo cumplieron. Entonces, ¿qué pasa? Que anualmente se reúnen para pasar lista de qué ha ido cumpliendo cada país. Por ejemplo, nosotros tuvimos un llamado de atención recientemente por parte de la USAID, donde se estableció que como país estamos en uno de los últimos lugares en cuanto al cumplimiento total del protocolo de la Convención de Palermo, y nos dejó muy mal parados respecto de la lucha que tenemos que llevar a cabo para tratar de erradicar estos flagelos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes. O sea que la actualización es constante, porque como bien mencionabas, después de la pandemia todo se agravó, porque a nivel mundial todos nos vimos afectados por la situación económica, por la inflación. Muchas veces en muchos países la pobreza aumentó. En el caso, por ejemplo, del hermano país de Haití, y en el caso de Venezuela, donde hay crisis políticas sumamente graves, obliga a que mucha gente se traslade de manera irregular a países como la República Dominicana, primero por la ubicación geográfica en la que estamos, segundo porque es un país que como la economía se mueve mucho, entienden que tienen mejores oportunidades que en su país de origen. Entonces esas actualizaciones se van dando cada cierto tiempo, donde se van también trabajando acciones conjuntas y donde se van optimizando y creando nuevas pautas para que los países puedan comunicarse de manera efectiva y tratar de tener más en cuenta y de saber cómo podemos identificar cuando tenemos en nuestras manos a víctimas de trata. Mira, Ana, indudablemente que la situación cuando uno la analiza es muy deprimente, porque lacera realmente la parte humana. Ver personas que están en condiciones de trata, cuando tú tienes un poco de conciencia, es algo que es desgarrador y que hace sentir a cualquiera mal, y sobre todo los casos que logran ser revisados, que logran que se le pueda dar un seguimiento por parte de las autoridades. De verdad que los testimonios de las víctimas son muy desgarradores. Y ante esto, definitivamente hay países que son lo que más aportan de manera, diríamos que penosa, víctimas de este tipo de situaciones. Y ahí me gustaría, para que la gente más o menos pueda comenzar a edificarse y tener un poco más de conocimiento, cuáles son esos países, sobre todo de América Latina, que cotidianamente vemos que sus nacionales son los que más son víctimas de trata y que están involucrados sobre todo en los temas de tráfico de personas. Bien, mira, según el último informe que realizara el ACNUR, que es una organización internacional que también está muy involucrada con los inmigrantes y con este flagelo de trata de personas, estableció que ahora mismo la República Dominicana tiene la mayor cantidad de víctimas venezolanas, de nacionalidad venezolana, como mencionamos, de nacionalidad haitiana, y en tercer lugar tenemos a colombianos. O sea, usualmente son países de Latinoamérica donde no se requiere un visado, sino que con el simple hecho de presentar un pasaporte y tener un boleto aéreo se pueden trasladar hacia el país. Muchas veces está consentido, muchas veces bajo engaño, y en el caso de que tenemos, bueno, se pudiese decir que la trata de personas tiene que ocurrir un traslado, también la trata de personas se puede dar a nivel interno, o sea, en las fronteras nacionales, y por eso menciono el hermano país de Haití, porque justamente por la crisis socioeconómica y política que están viviendo en este país, que nos divide solamente una línea imaginaria, usualmente recibimos una gran cantidad de personas que caen en este tipo de redes criminales. Sí, mira, es interesante porque el análisis que tú haces nos lleva a nosotros que no solamente se da
a nivel internacional. Siempre vemos el asunto fuera del territorio, sino que también se da en las fronteras y hasta de manera interna en nuestros países. Ana, de verdad que el tema tiene mucho por donde uno realmente analizar y profundizar. Pero el tiempo en televisión es corto y lo que nos gustaría quizás para finalizar, que puedas hacernos algunas recomendaciones finales que permitan a la población, a la ciudadanía que nos sigue, tener una idea de cómo prevenir caer en situaciones que lo pongan ante estos escenarios tan traumáticos que generan tanto dolor y sufrimiento. Bien, fíjense, en época de la posverdad, nuestra sociedad a veces carece de investigar a fondo sobre ofertas de empleo que llegan de manera sorpresiva, que se ven muy tentadoras. Yo recomiendo a la sociedad investigar más a fondo cuando existan ese tipo de promociones a través de las redes sociales. Otro asunto es no recibir ningún tipo de invitaciones respecto de perfiles sospechosos, que son los llamados perfiles perfectos, a los que estudiamos cibercriminalidad, que son personas de buena apariencia, personas excesivamente amables sin conocer, porque usualmente estas personas trabajan para este tipo de red criminales y son parte de esas redes que justamente conllevan a citarte para, vamos a suponer, para comer o aprovechar y comerse un helado o conocerte, y al final quien está esperando a las personas en ese lugar no es ese perfil que conoció por las redes sociales, sino que se está esperando con esas redes criminales para secuestrarlo y obviamente explotarlo. En este país hay casos de niñas menores de edad que usualmente son la cara de la trata de personas y del tráfico ilícito de inmigrantes, y las mujeres son las dos poblaciones a nivel de género que sufren más y que pueden ser víctimas de este flagelo, justamente por la vulnerabilidad de las situaciones de pobreza, de buscar mejor empleo, y en el caso de los niños, porque son niños indefensos que tienen que tener la supervisión de un adulto, y si no tienen esta supervisión y usan y acceden a las redes sociales, pueden ser confiscados o recepcionados a través de un perfil, y entonces ocurre situaciones sumamente lamentables de explotación, pero también a veces puede ser que estas personas utilicen a esos niños para extraer órganos, que también hay casos latentes en la República Dominicana. Entonces creo que como padres, como ciudadanos, tenemos que estar prestos en atención, verificando a quién recibo en mis redes sociales, de dónde surgen estas personas, qué perfiles buscan estas personas, y justamente reforzar a través de las configuraciones de nuestros perfiles de redes sociales, reforzar quiénes pueden acceder a nuestro perfil y también qué usted quiere lograr a través de sus redes sociales, cuál es la finalidad. Si la finalidad es puramente familiar, pues entonces tratar de que su círculo de amigos en redes sociales sea ese círculo que usted conoce. Si su red ya es comercial y demás, pues entonces usted tiene que tener otro tipo de filtros en las redes sociales y no dejar que estas redes puedan entrar en su vida o la pueden engañar o usted ser víctima de trata, porque es muy difícil. Es fácil entrar o caer en estas redes, pero para salir suele ser peligroso y suele estar involucrado la integridad humana de la persona o física de la persona, también la integridad física, psíquica, y todo un conjunto de elementos donde esta persona es sumamente abordada y a veces incluso puede ser hasta secuestrada. Y en el país, como le digo, nosotros a veces vemos la película, por ejemplo, El Sonido de la Libertad, que es una película sumamente famosa que salió hace poco, y pensamos que eso no se da en nuestro país, y ciertamente sí. Hace poco salió en la noticia sobre una red que intentaba traficar niños desde Barahona hacia España.
bajo la promesa de mejorar la vida de esos niños, y esos niños justamente iban a ser víctimas para extraerle órganos. En el país hay una gran tasa de desaparecidos, tanto niños como adultos y mujeres, y justamente las personas nos preguntamos, pero se lo tragó la tierra porque no aparece, no hay rastros de esa persona, pero no sabemos también si posiblemente esas personas hayan sido recepcionadas por una de esas redes de criminales que trata sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ana, muchas gracias. La verdad que mucha información, un recorrido bastante amplio por lo que es la realidad de la trata y tráfico de personas. Dejas un mensaje muy importante para nuestros amigos televidentes, y es cómo manejarse en lo adelante, saber que no todo el que te escribe a través de las redes sociales, no todo el que llega a tu casa o el que apuesta a verse como muy amigable tiene una buena intención. Hay que entender que los tiempos han cambiado, ya el mundo no es el mismo, y eso nos obliga a incrementar los niveles de seguridad y la forma de cómo nos manejamos y cómo socializamos con la gente. Definitivamente un programa sin desperdicio que entendemos que los amigos televidentes sabrán aprovechar. Ana, gracias y esperamos gracias por la invitación. Que puedas volver en otra ocasión. Vamos a tratar de que podamos tener una segunda parte de este programa profundizando sobre otros temas que quizás se quedaron sobre la mesa. Señores, seguimos, nos vamos a una pausa y continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network.
de regreso con su programa Conociendo Otras Fronteras. Vamos al segmento que a todos les gusta, el segmento del sabor, con nuestro querido y hermano Eduardo Paulino, Cultura Gastronómica. Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenido a tu segmento Cultura Gastronómica. Hoy nos encontramos en Temo y Empanada, las mejores empanadas que tiene la República Dominicana. Así que te invito a que vengas a disfrutar conmigo. Yo voy a empanadas desde el año 1982. De ahí venimos grabando, nosotros estamos en una esquina, vendiendo empanadas, vendemos un triciclo. A través tenemos mesa, todo, tenemos un triciclo ahí en la esquina del edificio de Rafael. Ahí duramos varios años en la esquina pasando trabajo y llueve, mojamos y todo eso ahí. Luego vino cambiando de gobierno, me quitaron de ahí. Un señor, gracias a Dios, me prestó la oficina y ahí duré varios años, después me prestaron un solar, que también duré como 6 años solar. Luego yo estaba iba a construir, yo dije un solar y yo dije, bueno, me tuve salí para la calle. Tuve la camioneta y ponía todo en la mesa y ahí vino el ayuntamiento también me invitó. Bueno, le exhortamos a las personas que vengan aquí a Bolio Empanada. Estamos ubicados en la calle San Francisco de Macorís, Distrito Nacional, sector Don Bosco, número 105. Cuando lleguen a la esquina, casi van a ver el negocio de Bolio Empanada. Vengan, que aquí lo estamos atendiendo con mucho amor, mucho cariño y con la bendición de Cristo. Ya ustedes saben, con 110 pesos ustedes pueden darse las alturas de su vida. Así que vengan, ¿dónde el Bolio? De regreso en su programa Conociendo Otras Fronteras. En el momento vamos a compartir las noticias internacionales, pero en el orden económico. Y para eso, nuestro especialista economista, Orlan Joy, en Panorama Económico. Muy buenas tardes, muchas gracias Morillo, espero que se encuentren bien, bienvenidos sean nuevamente a otro episodio de su sección Panorama Económico con Orlan Joy Curibara. En este día nosotros vamos a tener lo que es el análisis básicamente de la economía haitiana, qué está pasando, por qué está aquí y hacia dónde va. Básicamente vamos a comenzar con un poco de historia, porque Haití es el país más pobre de las Américas, a decir uno de los países más pobres del mundo ahora mismo, con un crecimiento paupérrimo en negativo. Los economistas llaman a esto también de crecimiento. A mí me gusta decir un crecimiento paupérrimo porque la verdad es eso lo que queda, de menos de un 0. Menos 0.1, menos 0, llega el 1.7 fue, ya ustedes saben, el año pasado, en el 22, perdón, el año pasado fue 1.4. La cuestión con esto es que Haití es uno de los países que tiene mayor nivel de pobreza, donde el 60% de su población vive con menos de $2 al día. Y esto no es fortuito, sin contar la inseguridad, pero vamos a ver qué sucedió. Primero recordemos que Haití se libera de Francia, la Francia napoleónica en ese momento, y en este mundo civilizado existía todo lo que es un conjunto de reglas basadas en el esclavismo. Países como Estados Unidos, España, la misma España y Francia se negaron obviamente a reconocer la nueva independencia de este país, y Francia le dijo, de acuerdo, si tú quieres, lo podemos hacer, sin embargo, te va a costar aproximadamente al día de hoy $21 millones que yo reconozca tu independencia. Es uno de los casos donde todos los analistas y comentaristas políticos, económicos, geopolíticos dicen que es un caso bastante singular donde el victorioso tiene que pagar al derrotado. Ciertamente es una cuestión que viene por ahí, pero no solamente eso. Luego de esta intervención, Haití tuvo que pagar durante muchísimos años aproximadamente el 80% de sus ingresos en contraprestación de este reconocimiento a nivel mundial. Por ende,
Ya ustedes saben que si le queda el 20% restante, lo tenía que dedicar para todo otro tipo de actividades, como lo que es salud, salud, agricultura, servicios públicos, etc. Llega la época de los 1900 y el presidente estadounidense, Roosevelt, si no me equivoco, dice que para evitar que los alemanes sean lo que se hagan con esta parte de la isla, pues entonces manda a intervenir el país, de lo cual ellos intervinieron hasta 1934, pero durante el periodo de el 19, 11, la fecha en la que llegaron de manera formal, porque ya habían estado establecidos de manera informal, eso es otra cosa. Y al final de cuentas dejaron un sinnúmero de atrasos, tanto a niveles económicos, a niveles sociales y a niveles políticos, instaurando tanto así una dictadura que duraron hasta hace muy poco. Ya la cuestión, ya regresando ahora para más del presente, la situación es que Haití se encuentra en una cuestión de donde su economía se basa principalmente en 3 o 4 sectores, para decir en verdad. Primero, el sector de la ropa, calzado, textiles, como decimos nosotros. Esa es su exportación principal, seguido de lo que es productos agrícolas, que son cacao, mango, coco, por mencionar los más principales. Y el café. El café también ellos lo exportan, principalmente hacia Estados Unidos. Y en vista de que esta situación ha sido así, resulta que ha existido, como ustedes saben, durante los últimos 10 años aproximadamente, un crecimiento continuo de la inseguridad en Haití, la cual ha llevado al día de hoy al magnicidio primero del presidente Jovenel Moïse, y segundo, a que al día de hoy, que estamos poniendo este programa, se encuentra una distribución keniana, representación de las Naciones Unidas, para tratar de salvaguardar la seguridad ciudadana y política en Haití. Sin embargo, dentro de toda esta situación, más del 40% de los haitianos vive en autosuficiencia mínima alimentaria. ¿En qué sentido? En el sentido primero que ellos tienen mini fincas en las cuales ellos producen sus propios productos básicos, pero tienen escasez de otros productos. Entonces, esta inseguridad hace que los productos esenciales escaseen. Entonces, estos productos esenciales son lo que permiten que se vaya entonces a robar o se vayan a hurtar o generen lo que es la situación de, la palabra nueva sería robo. Luego esto genera más violencia, por lo tanto los productos siguen escasos porque no hay una forma en la cual pueda llegar. Esta es básicamente la situación en la cual Haití está al día de hoy, y para que Haití pueda poder llegar a estabilizar su economía, que realmente ha hecho muchos avances, por ejemplo, en el sector tecnológico, en el sector agroindustrial, ha podido implementar ciertas medidas tecnológicas, como lo que son, por ejemplo, la utilización de análisis industrial en cuanto a la calidad del suelo, en cuanto a la calidad del producto, porque obviamente las exportaciones hacia el territorio estadounidense exigen un nivel mínimo de calidad de ciertas cuestiones. Por ende, en este sentido, Haití ha ido de esa mano. Una cuestión importante, República Dominicana, por ejemplo, en el cual se encuentra, nosotros somos el segundo mercado también de ellos, o el tercero, dependiendo como lo quieran ver, y al final de cuentas, Haití tiene una balanza negativa con relación a nosotros, en el sentido que nosotros exportamos a ellos $100 millones y ellos solamente 13. Pero los productos que nosotros les exportamos a ellos son productos de necesidades básicas que tienen que ver principalmente con alimentación, salud, por mencionar 2 sectores bastante importantes que Haití carece ahora mismo. Pero dentro de este panorama donde en promedio son $1.300 per cápita, lo que es el Producto Interno Bruto haitiano, al 2024, a la fecha de la que estamos hablando, ¿Haití realmente no tiene salvación? Bueno, la realidad es que sí tiene salvación. Podemos coger el ejemplo de Liberia, que es un país bastante pobre y fue sumergido durante más de 2 décadas en cuanto a lo que han sido guerras civiles, y sin embargo han tenido un crecimiento constante recientemente que ha permitido al país lograr
insertarse dentro de lo que son los países con mayores crecimiento a nivel mundial, con un crecimiento del 8%. Anotar aquí importante, cuando un país obviamente se dice tiene un crecimiento de un 8, etcétera, tal, ya ustedes pueden ver que es una economía o emergente o que se está desarrollando. Porque el crecimiento de economías que ya están estables, como la República Dominicana, por ejemplo, rondan del 4 al 5, el 6 como mucho. Y ya luego va en decrecimiento por cuestiones, obviamente, que ya está ahí, los economistas tenemos eso ya más que analizado. Para estas condiciones que Haití emule a Liberia, como lo había dicho, necesita, en primer lugar, restaurar la paz y la seguridad política y social en el país. Segundo, necesita también, luego de este proceso, una reforma política y una reforma igualmente de todos los permisos, de todas las leyes, de todas las normas y otros conjuntos que rigen la economía al día de hoy, porque acorde al último análisis que se ha hecho para la libertad económica, Haití es el país de América Latina que menos libertad económica tiene y es muy subvencionada en ese sentido. Tengamos en consideración que el 20% del Producto Interno Bruto haitiano es a través de remesas y aproximadamente el mismo porcentaje, pero para el presupuesto estatal provienen de ayudas internacionales. Entonces, en este sentido, esperemos que la situación sociopolítica se restablezca y tenga un mejor control en esa formación. Ahora, para concluir, podemos decir básicamente que la economía haitiana es una economía inestable por cuestiones sociopolíticas y con un futuro económico muy prometedor. Gracias, Orlanjoy, por las informaciones económicas del día de hoy. Señores, continuamos con una pausa y seguimos con Conociendo Otras Fronteras. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Estamos de regreso en su programa Conociendo Otras Fronteras. Señores, como siempre, tenemos muchas informaciones del mundo legal, pero de cómo usted migrar de forma segura. Y para ello, nuestra especialista Erika Viola en un cruce legal. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy tenemos un interesante tema a conversar con ustedes, pues los gobiernos de los Estados Unidos y República Dominicana han firmado el Acuerdo Bilateral de Cielos Abiertos. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, pues los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos, luego de 25 años de estudio y análisis del mismo, han firmado el Acuerdo de Cielos Abiertos, con el cual permitirán que aerolíneas dominicanas puedan operar en los Estados Unidos. Esto implicará, evidentemente, una reducción de los costos de los vuelos a lo interno de los Estados Unidos. Anteriormente no existían estas facilidades para el gobierno dominicano, en las cuales los vuelos a los Estados Unidos son muy limitados. Existen actualmente líneas en Nueva York y Miami. Con este acuerdo se permitirá el libre tránsito de aerolíneas dominicanas y americanas en ambos países. Asimismo, colaborará a poder reducir los gastos económicos de los vuelos,
podrá aumentar el tema de empleos en la aviación civil. Colaborará también en la generación de nuevo turismo entre ambos países. Evidentemente es un logro del gobierno dominicano poder firmar este nuevo acuerdo y esperamos que en lo venidero se pueda ejecutar de una forma eficiente y transparente. Saludamos la decisión del gobierno dominicano de poder firmar este acuerdo luego de tantos años en estudio y negociación. Es todo por hoy. Agradecemos su asistencia como cada domingo a este programa, a este segmento. Nos vemos en una próxima entrega del mismo. Bye bye. De regreso en su programa Conociendo Otras Fronteras. Llegó el momento del segmento que nos gusta porque es donde respondemos las curiosidades de la cultura y la ciencia. Nuestra querida Amalia Morillo con ¿Sabías qué? Hola, hola, bienvenidos a este segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante de nuestra querida República Dominicana, que es la toma de posesión y el Día de la Restauración. Pero primero debemos de saber qué es el Día de la Restauración. El Día de la Restauración es una fecha que se conmemora la Guerra de Restauración, guerra iniciada el 16 de agosto de 1863, que ha buscado como fin obtener nuevamente nuestra independencia, ya que la habíamos perdido gracias a una mala práctica del presidente de ese entonces, Pedro Santana, quien decidió vender la anexión a España. Pero gracias a un grupo de patriotas pudimos obtenerla nuevamente en el año 1865. Dado lo anterior, el 16 de agosto fue instituido como una fecha simbólica y patriota en nuestro pueblo dominicano. Por esta razón, el presidente y la vicepresidenta de la República Dominicana se le otorga la toma de posesión en esta fecha. Este hecho histórico lleva a que cada 4 años un gobierno nuevo toma posición en el gobierno. Además, que cada 16 de agosto el Congreso Nacional se convoca por la rendición de cuentas, en lo que las y los representantes de la Cámara de Senadores y Diputados presentan sus informaciones en sus últimos periodos. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy. Despido este segmento y por supuesto nos vemos en una próxima entrega. Lamentablemente hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado todo el contenido que se ha presentado y simplemente le hacemos la invitación a que sigan conectados con la programación de este canal y que el próximo domingo a las 12 del mediodía la cita sea con Conociendo Otras Fronteras. Síganos en las redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.